Pero respecto del adorno, que viene en detalles de color blanco, de color mármol, de color gris también, seguramente ahora en la noche tendrá un efecto especial, pero son ángeles que lloran la muerte del Señor. Él va bajo una cúpula de un impresionante mausoleo. Entonces yo creo que es esto, ¿no? El llanto de la muerte del Señor, pero que es una muerte que se da, que se entrega, que tiene fruto, ¿no? Exactamente, no es una muerte sin sentido, no es una muerte obsoleta, es una muerte que, como dice muy bien, nos permite ver un fruto de vida, un fruto de un pecado vencido. Si bien es cierto, hay llanto, pero también hay alegría de que se nos ha ganado una vida nueva. Esa muerte de Cristo obtiene un fruto muy grande. Recordemos que recapitula todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran solo por un periodo. En cambio, esta muerte, este sacrificio es para siempre. Ya no es necesario otro sacrificio cruento, sino renovarlo con el sacrificio incruento de la Eucaristía. Muy bien, nosotros, detrás de nosotros estamos observando los pasos, los famosos pasos, que son catequesis plásticas, muy interesantes, que la gente ya empieza a observar y hacerse de ellos. Me parece, padre, que es el momento también de empezar a conversar con Luis Pellecer, que se encuentra ya en nuestra unidad móvil, a donde vamos a integrarnos en cosa de segundos para que desde allí les llevemos a ustedes la narración del paso de este cortejo procesional último de Viernes Santo por este punto. Luis, buenas noches para usted nuevamente. Buenas noches, Byron, y saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes que siguen esta transmisión de Canal 3, el Supercanal, y del Canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana. Llegamos también para Guatemala y el mundo entero a través del sitio www.radioestrella.net. La transmisión que se origina desde el frente del Palacio Nacional de la Cultura es precisamente la de esta procesión, la de el Cristo yacente del Templo del Calvario. Y ya que Byron mencionaba este detalle de los pasos, que son impresionantes, vale la pena recordar que hasta el año de 1956, justo a mediados del siglo pasado, la procesión de esta imagen en la tarde del día Viernes Santo era bastante sencilla, ya que en ella solamente participaba el paso llamado La Piedad. Pero entre los años del 57 al 60 fueron traídos de España estos pasos que actualmente forman parte del cortejo y que son verdaderamente admirados. Solo que obviamente en esos primeros años eran llevados en hombros por los cargadores, que debían de cumplir primero con la penitencia rigurosa de llevarlos en hombros, y después, ya que habían pasado por esa obligación, podían portar la imagen del Cristo yacente del Calvario, tal como sucedía en Santo Domingo. Primero pues se les obligaba a cargar el paso, y después las andas de Señor sepultado, pero la modernidad y las facilidades dieron pues la idea de que fuesen empujados como carrozas, y es así como todos estos pasos bellísimos españoles siguen luciéndose como desde hace más de medio siglo. Sí, es interesante este tema de los pasos, que son escenas del Vía Crucis, y que sin lugar a dudas le ha dado a la procesión del Calvario, pues vamos a decirlo así, un detalle, una solemnidad bastante grande. Los mismos muestran escenas nunca vistas aquí, o que no se habían visto pues aquí en la capital de Guatemala. Son verdaderas catequesis. Recordemos, por ejemplo, tengamos presente escenas como el expolio de Cristo, cuando Jesús es clavado de pies y manos, el descendimiento y la sepultura. Son escenas de verdad impresionantes. Uno de niño, cuando ve estos pasos, aprende mucho, y las mamás aprovechan ahí para decirle a uno, quizás con palabras muy sencillas, ¿verdad, Padre Manuel? Así como las mamás, yo recuerdo expresiones como ahí viene Tatachus, por ejemplo, ¿verdad? O mira cómo quedó Jesucito, por ejemplo, esta escena, ¿no?
la piedad o el momento en que Jesús está puesto en las manos y, por qué no decirlo, en las piernas mismas, en el cuerpo, agobiado también por tanto sufrimiento de la Virgen María. Y ahí aprende uno, son catequesis plásticas, sencillas. Verdaderamente la iconografía se convierte en una imagen que va quedando plasmada en la memoria, en la mente de los niños. Es una manera de llevar una catequesis. Recordemos que esa fue precisamente el florecimiento de la iconografía cuando se encontraba la iglesia ante grandes multitudes que no sabían leer ni escribir, y entonces de esta manera iban llevando la evangelización. En su momento cumplió una función verdaderamente primordial. Hoy por hoy sigue siendo algo de admirar y sigue, como tú lo señalas muy bien, siendo una oportunidad para que los padres de familia vayan dando ese realce y aquello que solo escucharon los niños ahora se quede grabado en una imagen. Entonces son verdaderas catequesis, enseñanzas que aún a nosotros mismos nos permiten de alguna manera revivir aquellos momentos y que buscan efectivamente trasladarnos a aquellos momentos de pasión y de sufrimiento del Señor. Y bueno, se podrán imaginar ustedes que en estos años 50, casi 60, como dice Byron, no habían sido vistos antes. Debe haber sido todo un espectáculo el apreciarlos por primera vez en estas calles históricas también ya. Y esta procesión no solo tiene pasos, sino que tiene precisamente estos penitentes que llevan los pasos y que también son parte de la procesión. Más adelante veremos un escuadrón de romanos y veremos otro tipo de penitentes y de acompañantes al estilo hebreo, que son parte de un cortejo que siempre se ha distinguido por toda esta participación múltiple y multitudinaria, Byron. Sí, es interesante hacer ver que veíamos precisamente a los originales cucuruchos, ¿no? De ahí se asume el nombre de lo que ahora conocemos como cucuruchos. Ellos, vean ustedes lo que llevan, digamos, sobre su cabeza, que es lo que podríamos conocer una forma de cucurucho, así cónica y con el rostro tapado. Es diríamos, un estilo sevillano, y que aquí en Guatemala se asume también en aquellos tiempos debido a una época política del siglo pasado, si no estoy mal, cuando había una serie de atentados o amenazas contra el presidente de aquel entonces. Se supuso o se llegó a creer que estos personajes con el rostro cubierto, quizás dentro de ellos había alguien que podría provocar una situación delicada, un atentado contra las autoridades de aquel entonces. Entonces se prohíbe que salgan ellos con el rostro tapado y ya se pide que se destapen, y de ahí se va modificando poco a poco estas escenas o estos personajes, y ahora los tenemos aquí como un elemento meramente histórico y que le dan realce al cortejo. Y bueno, estos penitentes tuvieron su momento, su época. Sin embargo, las procesiones de este siglo XXI tratan de rescatar muchos elementos que antes eran parte de los cortejos. Por supuesto que se ha superado por mucho todo lo que pudo haberse hecho antes, porque ha sido una constante evolución que hoy presentan los cortejos procesionales y que vemos ampliados en mucho y en varios de los cortejos. El del Calvario reúne a estos penitentes que también los tienen otras procesiones, pero justo en España se siguen utilizando y con otro tipo de vestimenta. Los, digo, de colores probablemente, porque en España se observan algunos con el cono en color blanco, siempre conjugando estos colores de la pasión y muerte de nuestro Señor, que son el blanco, el negro y el morado. Pero de aquí partió, de este cono partió la idea de usar el capirote, por ejemplo, para algunas procesiones, o el casco que se usa en Candelaria. Y no cabe duda que también las procesiones presentan una evolución, pero también un rescate, y por eso es que, para no perderlos, procesiones como la del Calvario lo siguen poniendo y no dejan de ser un atractivo y sobre todo fuente de penitencia, porque recordemos que el que va adentro
o el que lleva puesto este cono también va haciendo una auténtica penitencia. Imaginemos que son 10 horas de procesión con el rostro cubierto y con el peso que este pueda significar o lo que implique un traje auténtico de cucurucho. Sí, además la procesión del Templo del Calvario tiene un detalle que yo creo que es más o menos conocido por la mayoría, que tiene unas andas bastante grandes, ya lo decíamos, y que además se ha caracterizado, yo diría, si no estoy mal, a principios de los años 90 hasta la fecha, que ha presentado o presentaba adornos, vamos a decir, no se me ocurre una palabra quizá la más indicada, pero espectaculares, ¿no? Recordamos, por ejemplo, aquellas escenas apocalípticas que nos han presentado los hermanos del Calvario o la Nueva Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Y que han impresionado a muchos. Recordemos que las andas son tan grandes que se prestan para adornos así, pues bastante grandes. Hoy yo quisiera tener esa agradable sorpresa a través de la televisión de cómo se va a iluminar la alegoría, los adornos, porque seguramente tendrán un detalle especial, porque ellos buscan mucho los efectos de luces, porque le dan detalles muy, muy especiales. Es parte de la modernidad de la que hablábamos, porque a partir de estos años, Byron, yo diría que terminando los 80s, empieza a adaptarse la facilidad del Duroport para la elaboración de las andas. Ellos han tenido ese otro detalle, que le han introducido elementos, digamos, bastante modernos, ¿no? Sí, ahora se manejan todos estos materiales, como la resina también, y son materiales que no solo son livianos porque hay que cuidar el peso de las andas, sino que también han permitido que la plástica sea muy expresiva, y en ese manejo del Duroport el Calvario ha tenido un papel importante. Hay que mencionar aquí al arquitecto Marco Antonio Fuentes, que ha sido el artífice de todos estos adornos, que tiene pues un concepto muy especial y que le da ese toque de espectacularidad que mencionaba Byron. Por supuesto que no hay que perder el centro de atención, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Cristo yacente, pero también vemos que se conjugan otros elementos que ahora, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando se mencionaba lo de las flores en la procesión de Santo Domingo, como esta flor también que ha evolucionado, que viene de otros países, en su mayoría del Lejano Oriente, de la China, pero son flores que son bellísimas y son hechas tan reales, que se adaptan perfectamente también a las andas, como evocando esa escuela antigua, pero ya en una técnica moderna. Yo quisiera preguntarle al padre Manuel respecto, ya veíamos ahí las 7 palabras famosas, ¿no? Quizás usted me ayuda, padre Manuel, en la liturgia de hoy, en la tarde. ¿Es propio en lo de las 7 palabras o no necesariamente? En la liturgia de hoy, Viernes Santo, tenemos la lectura de la Pasión según el Evangelio de San Juan. Entonces salen algunas de ellas porque esas están recogidas de los 4 evangelios. Entonces no es que, digamos, tengan un papel preponderante dentro de la liturgia, sino que dentro de la lectura de la Pasión aparecen algunas de ellas. Sí, yo estuve en el Calvario, y ahí, bueno, desde hace muchos años se hace una reflexión, un mensaje sobre las 7 palabras del Señor, y de verdad que es muy elocuente. En el Calvario también, bueno, ya decimos en el Calvario, en la recolección en un tiempo, no sé si se sigue haciendo. La siguen haciendo. Sí, en la antigua Guatemala, igual hemos visto en la catedral, pero no es propio, digamos, de la liturgia en cuanto al mensaje de las 7 palabras, digamos, en todas las parroquias no lo dicen. No es que tenga un momento, digamos, preponderante dentro de la liturgia. Lo que marca, repito, es sobre todo lo central, la adoración de la cruz, la verdad de la palabra, y en la Pasión, que sí aparecen obviamente algunas de ellas. Ahora, con esto de las 7 palabras y de pronto que vamos viendo este desfile procesional, padre, hay algunas como que o las pasamos de largo o valdría la pena reflexionar. Pero cuando Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Solo profundizar en una de las 7 palabras podría llevarnos aquí toda la transmisión, pero
es realmente que me quedo corto en palabras cuando uno dice, el mismo Jesús le pregunta a Dios por qué le ha abandonado. ¿Duda Jesús en ese momento clavado en la cruz, Padre? Tiene muchas respuestas esta pregunta. La primera que tenemos obvia es que para los primeros cristianos esto no era ningún problema ni ninguna contradicción, de aquel que había hablado del Padre como aquel que nos acompaña, aquel que nos viste mejor que los lirios del campo, aquel que nos alimenta como alimenta a los pajarillos. No hay contradicción, porque para los cristianos de los primeros años, que eran judíos, se conocían los salmos, y este es el Salmo 22. Para ellos lo más sencillo, lo más auténticamente de Cristo es que estaba haciendo oración, estaba rezando el Salmo 22. Obviamente todo el Salmo concluye y se puede resumir una actitud de quien confía. Si bien es cierto que inicia así el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, concluye expresando una certeza y una confianza en el Padre. Entonces, para los primeros cristianos no era ningún problema esta expresión. Ellos lo respondían diciendo, simplemente está haciendo oración. Pero hay toda la razón, podríamos detenernos aquí en esta reflexión, que no está de más decirlo, en mi oportunidad de profundizar estudios fuera del país, precisamente esta palabra fue la que escogí, y me viene anillo al dedo poder decir muchas cosas de esta palabra del Señor. Solo quiero resumir en esto que pude profundizar, que no se entiende esa palabra dentro de todo el proceso de pasión del Señor. No se entiende esa palabra si no comprendemos que es el deseo divino de acercarse a nosotros incluso en el dolor, querer abrazarnos también en el dolor, querer tocar la profundidad más honda que todo ser humano puede experimentar. Y podríamos decirlo de esta manera: Dios quiso saber qué era ese momento, qué sentía el ser humano cuando dice estas palabras donde parece que Dios no está. Miren, no sé por qué razón vine a colación reflexionar también de que el Calvario, no hablando tanto del Calvario aquí de la ciudad capital, sino el Calvario como un templo, es un punto central en la mayoría de nuestros pueblos. Nosotros hicimos un programa, Primero Dios, en Cobán, por ejemplo. Impresionante el Calvario allá de Cobán. Saludos a los hermanos y hermanas. Pero en muchos lugares, yo creo que donde vayamos, el mismo Chichicastenango, por ejemplo, y muchos lugares, el barrio del Calvario o el Calvario, tiene muchos momentos especiales, y es el Calvario de aquí, por ejemplo, que también acoge tantos detalles. En los tiempos de Jorge Ubico se quiso prolongar la Sexta Avenida. El Calvario estaba al final de la Sexta Avenida, 18 calle, y en esa prolongación se le dieron unos terrenos adyacentes, y es donde está ahora el Calvario. Ahí están los romanos interpretando una de las fanfarrias, anunciando que la procesión está próxima. Estos pobres romanos van a estar muy cansados, ¿no? Una jornada intensa. Lo que pasa es que para nosotros ya es Viernes Santo, ya hemos pasado por mucho, pero probablemente ellos se preparan durante todo un año y están con esa mentalidad puesta, y pues a estas alturas llevan 7 horas de procesión. Sí, porque yo me imagino también, por ejemplo, los músicos, ¿verdad, Luis? Hay filarmónicos que han venido gastando sus energías desde el sábado anterior a Ramos, ¿no? Y probablemente de algunos días de la Cuaresma, como el quinto fin de semana, que es muy intenso ya también en actividad. Sí, los músicos probablemente cumplen otro tipo de reto para el organismo y para el cuerpo. Es curioso porque los músicos son los únicos
casi exclusivamente que devengan un salario dentro de una procesión, mientras que todos los penitentes romanos, cucuruchos, son voluntarios, son ofrecimientos que se hacen a Dios nuestro Señor. Por ejemplo, el sacrificio que irán haciendo ahora con el frío que estamos experimentando esta noche aquí en la Plaza de la Constitución, con estos con estas vestimentas cortas, pues es parte del sacrificio que a veces les toca sufrir, lo que mencionábamos de los penitentes con los rostros cubiertos. Y bueno, también son niños los que participan, pero los músicos lo hacen de una manera que tal vez para no dejar en el falso concepto de que son los únicos que devengan un salario, también hay que decir que lo conjugan con esa devoción, porque de entre los mismos músicos han salido las grandes marchas fúnebres, ahí van devotamente. Muy difícilmente otros oficios o profesiones harían por el salario que hacen el mismo trayecto de 12, 17, 18 horas, así que hay una conjugación, pero esto que vemos aquí es muy particular y también los romanos son parte del cortejo del Calvario. Ahí está la sentencia de Poncio Pilato para cuando se decreta la muerte de nuestro Señor Jesús. Y esta procesión conjuga, Byron, lo que decíamos, los penitentes con los romanos. Ya veremos otro tipo de vestimentas, aparte de los miembros de la hermandad. Y la centuria romana tiene su propio estandarte. Vemos aquí el del templo del Calvario, mismos que fueron incrementados también desde mediados del siglo pasado. Esta procesión tenía el detalle también que se soltaba un reo de la antigua penitenciaría, donde está ahora, me parece que es el crédito hipotecario o el Banco de Guatemala, del Banco de Guatemala, ahí en el centro cívico, y había un complejo ahí, por ejemplo, estaba... Era la antigua penitenciaría la que ahí estaba. Y había un estadio de fútbol allí también. Pues yo no soy tan viejo como para recordarme estos detalles. Seguramente al estadio Autonomía, nos dice aquí nuestro productor, muchísimas gracias. Sí, ahí había un estadio, estaba la penitenciaría, y cuando pasaba la procesión allí soltaban un reo que era un momento esperado por todos ellos, ¿no? En aquellos tiempos en que la sociedad se daba, llamemos entre comillas, no sé, el lujo o no sé cómo llamarle, que los reos también eran sacados para barrer las calles, para limpiar las plazas, y bueno, eran otros tiempos, ¿no? Entonces se le daba el indulto a un reo, se le dejaba libre, así, quizás a semejanza, Padre Manuel, de ¿a quién queréis que deje libre, no? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente pidió a Barrabás, ¿no? Obviamente reviviendo ese pasaje bíblico que nos narra a este hombre que condenado ya y estaba padeciendo ahí la cárcel, es soltado. Esto también nos recuerda cómo ese pueblo fue manipulado por las autoridades de aquel tiempo, de tal manera que mandaran a crucificar al Señor. Esto es algo siempre paradójico, puesto que el mismo pueblo que aclamaba a Jesús como rey a la entrada de Jerusalén, la misma gente de esa ciudad, es la que después lo condena, es la que después lo manda a crucificar. Eso siempre es algo que llama la atención y debe ser siempre punto de reflexión para nosotros, porque nuestra vida cristiana experimenta esos altibajos, momentos de intensa fidelidad, pero también momentos en que se cae en el pecado. Así que siempre todo esto debe ayudarnos a vivir intensamente nuestro cristianismo. Y también, Padre, los falsos líderes, porque dentro de esa muchedumbre se infiltran aquellos que querían quedar bien con el Sanedrín, que querían quedar bien con esa disposición que se toma a rajatablas, pudiéramos decir en lenguaje popular, porque se violan también los conceptos legales para condenar a Jesús hasta en horas de la noche incluso. Es decir, hay muchas anomalías. Si nos fuéramos a una parte legal, como funciona ahora nuestro derecho, y si vamos a analizarlo, hay mucho de eso. Efectivamente, que parte nuestro derecho del derecho romano, es decir,
Allí hubo muchas situaciones que se pasaron por alto. Obviamente la intención, como muy bien lo hace la liturgia de la palabra en los días previos a la Semana Santa, va mostrando cuáles eran las circunstancias que estaban orillando a la definitiva condena del Señor. Las autoridades cada vez más se van molestando con Jesús por diversas situaciones, hasta que montan un juicio, como bien decía Luis, en la hora de la madrugada, en un horario totalmente fuera de todo orden, para luego llevarlo ante Poncio Pilatos. Y podemos ver también ahí, como se lee en la Pasión de San Juan, una manipulación también de Poncio Pilatos al decirle: si tú no condenas al Señor, no eres amigo del César, si no condenas a Jesús. O sea, hasta a Poncio Pilatos se le fueron sacando argumentos que al final solamente buscaban eliminar a aquel que estaba haciendo tambalear la autoridad religiosa de aquel momento. Es interesante algún día hacer un análisis, por ejemplo, con un experto en derecho romano, ¿verdad? Quizás algún médico también, y otras personalidades que representen quizás otras también especialidades, para hacer un análisis sobre el juicio de Jesús, porque hay que ubicarse en la época aquella y hacer una interpretación, pero como usted dice, hubo mucha manipulación en ese juicio. Al final de cuentas, lo que querían acabar era con aquel hombre, para ellos, aquel líder que estaba ya perturbando las aguas, y que era mejor acabar con él. El Hijo de Dios, ellos no lo asumían como tal. Y esa muerte del Señor anunciada, desde luego, por ejemplo, usted, padre, mejor que yo, ha de recordar lo que el profeta Isaías ya lo decía, y que se hizo realidad casi a pie juntillas en la letra aquella expresada por medio de que unos 600, 800 años de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, Byron, es una cosa que ya estaba anunciada, esa pasión del Señor. Y efectivamente, recuerdo en el seminario alguna vez se hizo una jornada teológica donde precisamente se abarcaba desde los diferentes tópicos que puede haberse la muerte del Señor. Había un sacerdote de derecho canónico, efectivamente había un médico, y también había, si no me equivoco, alguien también conocedor de la cultura judía, para poder profundizar en lo que sucedió en ese momento. Habían personas condenadas a la crucifixión que ni siquiera llegaban vivas, ¿no? En los azotes mismos se quedaban, pero la crucifixión, que era una muerte cruenta, una muerte dedicada a los rebeldes, a los bandidos, etcétera, ¿no? Así es. Decir flagelación en aquel momento se sabía a qué punto se estaba llegando. Era verdaderamente un proceso donde los centuriones romanos, los soldados dedicados a eso, eran verdaderamente unos profesionales para destruir así literalmente al que le ponían adelante. Por eso también es coherente cuando el mismo Pilato se sorprende si ya murió Jesús, ¿por qué murió tan rápido? Pero es que realmente, como tú señalabas, habían quienes no lograban llegar ni a la crucifixión. Bastaba esa flagelación para que dieran estos condenados el último suspiro. Por eso a los ladrones sí hubo necesidad de romperles las rodillas, las piernas, para que se desangraran. En cambio a Jesús no. Y eso es algo maravilloso, porque también concuerda con el Antiguo Testamento, con la tradición judía. Ni uno solo de sus huesos, exacto, iba a ser quebrantado. Y lo otro, que tenía que dejar que se desangrara el corazón totalmente. Era otra de los preceptos de la ley judía, que el cordero que era ofrecido, que era inmolado, se debía desangrar totalmente. Y eso apunta cabalmente a la lanzada, que según la tradición se atribuye al soldado Longinus. Queremos invitarles para que este próximo domingo de resurrección nos acompañen en un día maravilloso, en transmisión también de la televisión guatemalteca, a partir de las 11:30 de la mañana, al ingreso de Jesús resucitado a esta iglesia, Santa Iglesia Catedral, que ya abandonará el color morado por el rojo de gozo cuando sea el día
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el domingo, transmisión especial también de la televisión guatemalteca desde las 11:30 de la mañana con el ingreso de Jesús resucitado de este mismo templo del Calvario. Posteriormente la Santa Misa, que será presidida por su eminencia Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, arzobispo de Guatemala. Y el próximo sábado, sábado 18 de abril, a partir del mediodía por Televisiete, el resumen de procesiones que incluirá este y todos los cortejos que hemos transmitido en esta Semana Santa. Así que sigan con la televisión guatemalteca, pendientes de los horarios en el canal 429 de DirecTV, porque también trasladaremos a ustedes estas vivencias, tanto de la procesión de resurrección como del resumen anual de procesiones. La imagen que vamos a ver más adelante, la consagrada imagen del Cristo yacente del Calvario, se encontraba en el templo de Nuestra Señora de los Remedios, allá en la Antigua, y en las ruinas de ese templo, allí se encontraban las imágenes, o mejor dicho, a las márgenes del río Pensativo, en la Alameda del Calvario. En ese tiempo dicha zona pertenecía al barrio conocido con el nombre de El Tortuguero, y bien lo apunta el doctor Gerardo Ramírez Samayoa en su libro Días de Muerte y Gloria, que cuando se efectúa su traslado a esta capital, el yacente no venía solo, sino también con otras imágenes de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, entre ellas la imagen de la Virgen de la misma vocación, patrona de la parroquia, así como las de Cristo atado a la columna, que es una imagen impresionante, las de San José, la del famoso crucifijo, y por último la hermosa Virgen de la Piedad, poseedora de gran fama y de mucha devoción. Al parecer todas ellas se ubicaron conjuntamente con el sepultado, en un templo fabricado de adobe y paja, en forma provisional, desde luego, en lo que hoy es el Parque Gómez Carrillo o Parque Concordia, hasta que el nuevo templo fue construido. El mismo era sencillo en su estilo y estructura, y como ya decíamos, estaba en un montículo al final de la Sexta Avenida. Se imagina, padre, que la capital llegaba hasta ahí, y que no había Avenida Reforma ni toda esa extensión de la Sexta Avenida y más de la capital de Guatemala. Mucho más adelante, por ejemplo, ahora nos queda, por ejemplo, el obelisco de una manera tan cercana. No había obelisco, ni mucho menos toda esa Avenida de las Américas. La capital llegaba allí y el Calvario impresionante. Pero se tuvo que destruir, como ya les decía, para el crecimiento de la urbe, que ya se visoraba muy interesante. Maravilloso sentirnos herederos de toda una historia y una tradición, y también ser aquellos que conjuntamente con todas estas tradiciones nuestras vamos haciendo historia. Y bueno, estos cortejos procesionales que siguen siendo parte de la vida cuando la ciudad era tan pequeña, y ahora que ha ido creciendo sigue siendo también parte de nuestra vida. Además, hay que recordar que en el Calvario, no sé por qué razón, y quizás alguien puede saber por qué, pero la gente allí lleva mucho a sus niños a bautizarse. De hecho, era una de las pocas parroquias en lo que era la creciente capital de Guatemala de los años 40, 50, ¿no? Ahora hay bastantes parroquias, no sé cuántas parroquias son aproximadamente, padre, en la arquidiócesis. En la arquidiócesis alrededor de 130 parroquias, 125. Imagínense en este 2009, años 40, 50, y es parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, y ahí mucha gente se llegó a bautizar. Bueno, hay que recordar que la ubicación también era y sigue siendo estratégica. Es que antes era de la 18 calle, Luis, era la 18 calle, no digamos la misma Sexta Avenida, ¿no? Y ahí convergían también todos los transportes públicos que después fueron buscando otros sitios, pero hasta ahí... A pocos metros estaba Fegua, ¿no? También la estación del tren. Entonces todos quienes venían del interior o de las poblaciones cercanas venían a
a la iglesia del Calvario. Esa era la sede, como una especie de catedral para algunos, ¿verdad? Y ahí probablemente surge esta antigua tradición de ser una parroquia que sigue conservando esas características, aparte, porque si bien es cierto, no está todo el transporte extraurbano ahí concentrado, porque se ha movilizado a otros lados, sí confluye mucho el transporte urbano, y muchas de las personas que pasan por el Calvario tienen esa devoción, esa sana costumbre, hermosa costumbre de pasar haciendo reverencia a Jesús sacramentado, y por supuesto visitando las imágenes del Señor sepultado, de la patrona Nuestra Señora de los Remedios, y otras tantas imágenes como la del corazón de Jesús que ahí se encuentran, y la de Jesús resucitado, entre otros aspectos importantes de una iglesia que por suerte también ha sido reforzada, remodelada. Presenta ahora un altar mayor precioso que acaban de estrenar el año pasado, y una nave interior muy bien cuidada, a pesar de que el tiempo también, Byron, borró de alguna forma el costado de la iglesia poniente, que sí se ve del lado oriente sobre la Sexta Avenida A, pero si vemos el de la Sexta Avenida no se ve la iglesia, no se ve sus paredones que fueron cediendo ante todos esos locales comerciales que se instalaron ahí, pero fotografías antiguas que conservan en la iglesia enseñan cómo era completita, ¿verdad? Sí, la Guatemala antañona, ¿no? Ahora, caminar, por ejemplo, o transitar por la Sexta Avenida, la verdad que sí es bastante complejo ahora. Y otro detalle es que antes, padre, no se bautizaba exactamente en las parroquias, y las bodas se hacían donde uno escogía. Ahora el concepto de la iglesia es que hay un sentido de pertenencia a la parroquia que le corresponde jurisdiccionalmente, es decir, la que esté cerca de su casa. Efectivamente, los feligreses están invitados hoy por hoy a que se acerquen a sus parroquias para estos sacramentos, para poder tener un control a través de los libros de pues los sacramentos, un registro, un historial, y que entonces pueda hacerse una vida de parroquia. Entonces, parte de lo fundamental hoy es que hagamos comunidad parroquial, que podamos sentirnos pertenecientes a una vida de parroquia, que nos sintamos parte y adheridos a la vida misma, no solo cultural, sino pastoral de la vida de una parroquia, y que por lo tanto, de esa manera identificados, puedan entonces vivir sus sacramentos. No es que no se pueda, digamos, celebrar un bautismo, un matrimonio en otra parroquia, se debe hacer los permisos correspondientes y la papelería que eso implica, pero hoy constantemente se invita a que cada fiel viva dentro de su parroquia intensamente la vida sacramental. Ya tenemos muy cerca las andas de la consagrada imagen del Cristo yacente del Calvario, y verdaderamente, ya lo anunciaba Byron, son bellísimas las andas. De aquí viene también este juego de luces que Byron se atrevía a pensar que iba a ser de esta manera. Fíjese que los elementos originalmente en el día son blancos en su mayoría. Vamos a utilizar una palabra aquí que no sé si es lo correcto, amarmolados, podríamos decir, un blanco más oscuro y en tonos grises. Pero vean ustedes en la noche cómo se ha convertido con una iluminación en tono amarillo que logra estos efectos. Al frente se lee: Cristo me amó y se entregó por mí, en la cita de Gálatas 2:20. Y vemos también un ángel que llora sobre 12 lámparas que representan las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Ahí ven ustedes esas 12 lámparas. Al centro encontramos la consagrada imagen del Santo Cristo yacente con azul plomo, con bordados en hilos de oro y plata, en un sobrio catafalco bajo la cúpula de una capilla de un monumental mausoleo. Y hay 4 ángeles hincados que oran y lloran y que representan los 4 puntos cardinales.
Atrás de las andas, pues vamos a encontrar un ángel que llora con la cruz sobre 12 lámparas que representan a los 12 apóstoles. Ahora ya hablando del Nuevo Testamento, y se lee: Cristo nos amó hasta el extremo. Efectivamente hay una lógica y hay una continuidad. 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. De hecho, cuando Judas faltó, hubo que instituir al sustituto, que lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que se completara el número 12. Hay una continuidad en el antiguo pueblo y el nuevo pueblo de Dios. Y es efectivamente, y es precisamente en Cristo que se inaugura ese nuevo pueblo de Dios, así como el nuevo sacerdocio, como lo recordábamos el día de ayer jueves, la institución del sacerdocio. Así que estamos en una continuidad también en la alegoría del alma. Esas 12 tribus de Israel, padre, son muy mencionadas y frecuentemente aparecen también en los adornos, en las alegorías. ¿Qué connotación tienen cada una de esas tribus? Obviamente hay que trasladarnos a la historia de Israel, sobre todo cuando vemos a los hijos de Jacob, que eran 12, y de ahí se desprenden las tribus de Israel. Cada una tenía una función. Podríamos detenernos, aquí solo menciono dos: la tribu de Leví, los levitas, que era toda la función sacerdotal. En aquel tiempo no era por vocación, sino por estirpe, es decir, los descendientes de la tribu de Leví, era ya claro que su función era el templo, el culto. O la tribu de Judá, que estaba más bien al frente de lo que era el ejército y lo que eran las armas. O sea, tiene toda una función cada una de las tribus, pero que sobre todo expresaban una organización del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y que es fundamental para poder comprender luego ese nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, representado por los 12 apóstoles. Luis Pellecer tiene una interesante conversación que seguramente nos va a dar aportes interesantes en esta transmisión que Canal 3 lleva hasta ustedes, asumiendo una historia desde hace ya más de 20 años con ustedes, llevándoles estas narraciones, y que nos da mucho gusto pues seguir con ustedes, llevándoles el colorido, la tradición y la fe de la Semana Santa. Y aquí con nosotros precisamente el presidente de los Cruzados de Cristo del Templo del Calvario, Luis Hernández, quien tiene la gran responsabilidad bajo sus hombros, como los hombros de los cucuruchos van cargando estas andas, pero él carga con un peso, obviamente auxiliado por todo un grupo de trabajo de toda la organización de la Cuaresma y Semana Santa, que hoy tiene su día culminante. Luis, sabemos que probablemente el cansancio acumulado sea mucho, pero es mayor el entusiasmo que uno tiene en un día tan esperado durante todo el año. Bienvenido a la televisión guatemalteca, Canal 3. Gracias, Luis, Padre Manuel, Byron, buenas noches. Pues la verdad sí se siente uno bastante satisfecho el poder culminar una Cuaresma con esta procesión tan solemne de Viernes Santo, de esta consagrada imagen del Santo Cristo yacente al Templo del Calvario. La verdad, muchas horas de desvelo, muchos días de arduo trabajo con todas las comisiones que se integran dentro de esta estructura procesional. Y la verdad queremos llevar ese mensaje catequético a través de esta plástica, pero principalmente llevar el mensaje a todo el pueblo que estamos viviendo en una época sumamente difícil en nuestra Guatemala, y que podemos a través de nuestra oración, a través de unirnos en una cadena de oración, poder elevar esas oraciones y poder llegar a ser escuchados por Dios Padre, para que nuestra linda Guatemala, esta Guatemala tan tradicional, tan viva en estas actividades, pues tenga una relación y un contacto más directo con Dios. Realmente estar representando a un Cristo muerto en este Viernes Santo, pues deja un gran mensaje, pero que este mensaje no sea únicamente un mensaje de muerte, sino que un mensaje de una gloriosa resurrección, que la muerte no sea en vano, sino que
tenga su finalidad y primordialmente saber encontrar a un Cristo vivo, a un Cristo Eucaristía todos los días. Luis, si hacemos algunos números y sabemos que las andas de 140 brazos ya denotan la gran cantidad de cargadores que tiene esta procesión, pero si nos vamos a la parte de organización, hemos visto ya desde hace varios minutos desfilar una enorme cantidad de romanos. Antes vimos a los penitentes y hay hermanos cruzados que son parte de toda esta organización. ¿Cuántos hombres participan en ese aspecto de una u otra forma? Claro que sí, si hablamos sobre integrantes propios de la hermandad, estamos hablando de más de 500 personas dentro de lo que es los escuadrones que se integran a la procesión. Si hablamos de cargadores propiamente, de devotos cargadores de esta bella imagen que estamos viendo pasar acá por las cámaras, pues estamos en un aproximado de 9.000 a 10.000 cargadores. Y cuando hablamos de los escuadrones, ¿de qué escuadrones hablamos? Y si hay alguna interioridad que contar de ellos o cómo se organiza. Claro que sí, nosotros contamos con 3 tipos de escuadrones. El escuadrón de pasos, que es la gente encargada de guiar los pasos del Vía Crucis, el escuadrón de romanos y el escuadrón de nazarenos o penitentes, los cuales en su dimensión total, contando el anda de la Virgen, pues en una extensión más o menos, pues estamos hablando de 11 cuadras de recorrido procesional, desde la cruz guía, que es la primera que pasa frente a los ojos del pueblo católico, hasta lo que es el anda de la Virgen. Y la trayectoria de estos escuadrones, principalmente los nazarenos y los romanos, que datan de la época del tan recordado don Guillermo Lira, del año de 1956. Los 2 escuadrones acaban de cumplir sus bodas de oro el año recién pasado. Algo que se utilizaba antes, que ya no puedan hacerlo, que el tiempo no lo haya permitido o que eventualmente hayan retomado. Bueno, anteriormente también contamos con escuadrón de palestinos, pero por una otra causa pues dejaron de asistir a las actividades procesionales de Viernes Santo. Estamos en la tarea nuevamente de reactivarlo y hacer la invitación a estas personas que también les gusta vestirse a la usanza del tiempo de Jesús. Queremos agradecerle, Luis, no solo esta entrevista, sino el esfuerzo que hacen como hermandad permanentemente, porque este es un trabajo de todo un año, con lo que usted quiera presentar en esta entrevista, que sabemos que tiene que retomar sus actividades y bueno, aquí apreciamos a esta bellísima y consagrada imagen que me imagino a ustedes les da la oportunidad de en el diario vivir allá en el Calvario, de conocer los milagros que se van quedando en cada uno de aquellos que llegan a sus pies a pedir ese favor especial. Bueno, yo creo que la satisfacción más grande es poder ver a todo este pueblo católico en los graderíos, en las aceras de esta plaza central, y únicamente agradecerles a ustedes como medios de comunicación que sigan apoyando estas manifestaciones de fe y de piedad popular, porque es la manera, como les decía, de poder acercar temporalmente a todo este pueblo en un contacto estrecho con Dios. Muchas gracias, Luis Hernández, Dios les bendiga, les multiplique el trabajo. ¿Para qué horas está prevista la entrada? Gracias, Luis. Llevamos una hora de atraso. Y creo que lo principal es de que los devotos cargadores disfruten su turno en un paso cadencioso y no llevarlos en una carrera que nos en determinado momento nos ahorre a nosotros un poco de tiempo, un poco de plata. Yo creo que es más fácil, más rico que el devoto cargador disfrute su turno, no importando así la hora que lleguemos. Contemplado 3 de la mañana ya para ingresar. Bueno, Dios les permita las fuerzas y el paso está precioso, así que pues vale la pena apreciarlo. Este cuadro es conmovedor, ver a nuestro Señor que ha muerto, pero que tiene no solo la expresión del dolor, sino de la dulzura que presenta el yacente del Calvario. Es parte de nuestro Viernes Santo, Byron. Sí, a 3 de la mañana, pues ya es cosa seria, pero es increíble la cantidad de gente que llega a las 3 de la mañana, es increíble.
Hoy la ciudad no duerme prácticamente porque son casi las 11 de la noche y el parque o la Plaza de la Constitución está abarrotada y así la Sexta Avenida. Yo quiero corregir que había dicho que la imagen consagrada del Cristo yacente llevaba una túnica azul, plomo, pero claro, esto lo decía la información original que habían dado, pero ya nos damos cuenta que no es así. Parece un rojo, como se le ha llamado últimamente, un rojo cardenalizo, un rojo bastante fuerte. Allí tenemos las andas, vean ustedes lo que ya les decíamos, cómo a partir de los años 90 van sucediendo estos adornos monumentales, impresionantes, y ya vemos al fondo a la imagen. Es un canto, podríamos decir, Padre Manuel, de llanto, ¿no? Por la muerte del Señor, pero que a la vez es una muerte donada, tal como San Pablo lo va a decir en Gálatas, ¿no? Y es impresionante esa expresión de Paulina, en este año paulino, ¿verdad? Que ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Yo siempre he mirado esa expresión de San Pablo. Bueno, San Pablo tiene expresiones tan interesantes, tan fuertes y tan reales. Pero es una muerte que se dona y que da su fruto, como decimos. Sí, son de esas expresiones categóricas que han quedado siempre en la memoria y la Iglesia las recoge constantemente, porque obviamente es una de las metas del cristiano, verdaderamente lograr que Cristo viva en mí, llegar a tal punto, mi identificación con Cristo, mi búsqueda de Él, mi tratar de profundizar en Él, que ya no soy yo, es Él el que vive, y mi vida va quedando en un segundo grado, como en el huerto de Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya, y que eso sea siempre a lo largo del existir y peregrinar cristiano. Hay que decir que esta imagen se le atribuye o se le adjudica al insigne maestro Pedro de Mendoza, llamado por el doctor Antonio Gallo o Galo, el primer artista barroco de la ciudad de la antigua Guatemala. Y guiándonos por las características propias de la imagen, pues encontramos que esta corresponde a la época de mayor esplendor del barroco antigüeño, a mediados del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. Y la talla es la típica, que corresponde a un Cristo yacente, entendiéndose como tal una escultura que muestra el cuerpo de Jesucristo ya sepultado después de varias horas de fallecido. Tal como alcanzamos a ver, su rostro se encuentra en posición central, con los ojos cerrados completamente, la boca luce entreabierta y la piel luce bastante limpia, podríamos decir, con delicados hilos de sangre. Su cuerpo es rígido, no tiene articulaciones móviles, aunque en el caso de la imagen del Calvario, estas fueron colocadas en la década de los 60. Y algunos Viernes Santos se nos presenta con túnica, revestido, y otros no, tal como corresponde a una escultura de cuerpo entero. Pero la expresión del Cristo yacente del Calvario nos presenta esa dulzura, la aceptación de la muerte, esperando la resurrección. Ya se dieron cuenta de las andas con esta toma panorámica que les estamos llevando, de verdad. Una felicitación a la producción de este año por estas tomas que han sido elocuentes, de verdad, impresionantes. Le decía los efectos de luz, porque yo en un momento dado les hacía ver un amarillo, pero tiene ciertas combinaciones bastante interesantes. Las luces han sido colocadas de una manera impresionante. Y así como hay algunos que les gustan las alegorías como más sencillas, más sobrias, en el Calvario también aplica para los gustos así, más exigentes, diría yo, en este sentido de aprovechar todo el largo del mueble para esta sucesión de elementos
que a la hora de contemplarlos detenidamente pues, son enriquecedores también. Pero es un adorno bello, un adorno muy bien realizado, hay que decirlo, tiene mucha escultura, tiene mucha arquitectura y hace que el pueblo guatemalteco que a esta procesión acude masivamente, como también a los demás cortejos, pero se dice que esta es la procesión del pueblo, la procesión más popular. De hecho le llaman el Cristo de los pobres, ¿no? Así es, y viene de todo esto que ya hemos comentado, pero aquí lo tenemos ante nuestros ojos y no cabe duda que todo este adorno, toda esta alegoría hoy nos lleva a los pies de ese santo sepulcro, donde Jesús reposó por unas horas, venció a la muerte posteriormente y ha de resucitar el tercer día. Igual a nosotros en todo, menos en el pecado, dice el Evangelio. Él también quiso experimentar este paso de la muerte para hacerse el solidario también con los que mueren. Hablábamos en su momento del juicio. También quiso hacerse solidario con aquellos que padecen juicios injustos. Quiso hacerse solidario con aquellos que son traicionados, como él lo fue por Judas. Así él se quiere hacer solidario con todos aquellos que bajan a la fosa, aquellos que mueren. Él se hace solidario con aquellos que han padecido una muerte violenta, una muerte sangrienta, una muerte por demás así dolorosa. Así él también abraza a todos aquellos que experimentan este tipo de muerte y nos abre la vida eterna para que aquel dicho que reza: todo tiene solución menos la muerte, con Cristo la muerte es superada. Cucharadita de caña real le da alegría a tu día. Solo 16 calorías. Continuamos con esta transmisión de Canal 3, el super canal, y hemos traspasado ya a la procesión de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Soledad, la consagrada y bellísima imagen de Nuestra Señora, que es parte de este impresionante cortejo del Calvario. Es la Santísima Virgen de la Soledad, imagen consagrada un 19 de noviembre de 1989, junto con Cristo yacente en una ceremonia especial que trajo en procesión, en gigante procesión, hasta Santa Iglesia Catedral, ambas imágenes, y que fueran consagradas en el interior de este templo sede arzobispal. Sin embargo, por lo grande de las andas, fueron colocadas en pequeñas andarías las imágenes en el medio de las mismas andas grandes, de tal manera que se quedan sobre la Séptima Avenida las andas procesionales de Cristo yacente y de la Santísima Virgen, y en esas pequeñas andarillas son descendidas para entrar por la nave central de catedral y proceder a la consagración que fue histórica y que recordamos en el año de 1989 a manos de Monseñor Próspero Penados, del barrio arzobispo de aquel momento. Ya tenemos en nuestras pantallas estas imágenes también muy lindas y sobre todo muy propias de cada procesión de los guatemaltecos. Esta es una expresión muy nuestra, la de acompañar al Señor con San Juan y Santa María Magdalena, por la connotación histórica y bíblica que tienen. Pero ya en el fondo, y nuestras cámaras empiezan a captar a Nuestra Señora de la Soledad. Nos encontramos con otra cita de la carta a los Gálatas, ahora en el capítulo 4 y versículo 4 también. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de una mujer y fue sometido a la ley. Al frente de las andas
Veíamos 12 bases y 12 lámparas que representan a los 12 apóstoles. Una llama central que nos recuerda Pentecostés. Al centro también observábamos a la consagrada imagen de la Santísima Virgen de la Soledad, que se le conoce como la Reina de la Paz, que pues viene luciendo el ajuar famoso de azucenas, y en la parte posterior, bajo una sobria y monumental capilla, un Espíritu Santo. Lo representan, ya veremos en su momento, y este Espíritu Santo, o mejor dicho, un ángel con los lienzos de Cristo que nos recuerdan su gloriosa resurrección. Pues este es el mensaje alegórico que nos ofrecen para la Reina de la Paz en su procesión de Viernes Santo. Hablando de este momento tan especial de la consagración y tomando en cuenta el crecimiento de la devoción del pueblo católico a las veneradas imágenes del Cristo yacente y la Virgen del Calvario, el 19 de noviembre de 1989, en solemne procesión, como decíamos, extraordinaria, fueron traídos a Catedral Metropolitana, en donde pues se recuerda una especial ceremonia. Fueron consagradas en un solo momento 2 imágenes. Creo que eso reviste una historia especial, porque pues no recuerdo exactamente que hayan sido consagradas las imágenes de Jesús y la Virgen juntos. Me parece que este es un momento muy especial, que pues empezó también una era de consagraciones, en las que realizó Monseñor Próspero Penados del Barrio, quien va a ser recordado por todo su trabajo, obviamente, al frente de la arquidiócesis, pero por una buena cantidad de consagraciones que se realizaron en las iglesias que tienen imágenes de pasión. Pero esta bellísima Virgen fue de las primeras imágenes de Nuestra Señora en ser consagrada. Tiene un toque muy español, su rostro, su porte y sobre todo su vestimenta, sus atuendos, su corona, su resplandor. Es una imagen realmente preciosa, bella, que se luce en bellas andas. Veamos esta expresión también, que tiene una lágrima brotando de sus ojos, lágrimas que eventualmente usaban las Dolorosas y la Virgen de Soledad en años anteriores. Sin embargo, también parte del avance, los cambios fueron desapareciendo de los rostros de las Dolorosas, pero a esta Virgencita tan hermosa le vemos esa lágrima que le da otra expresión. Pero este rostro de tanta expresión que conjuga el dolor, pero también el consuelo, porque ¿quién pudiera consolar a nuestra Madre Santísima cuando ella es el consuelo de todos los afligidos? Esa es una pregunta que encierra mucho, Padre, porque ¿quién puede consolar a ella, que es nuestro alivio, nuestro soporte, en cuántos momentos difíciles nos encontramos, en los que recurrimos a nuestra Madre? Y ella, ¿a quién recurre cuando Jesús es bajado de la cruz, cuando queda en la tumba? Ese dolor que ya decía Byron, que probablemente fue tan fuerte como el mismo dolor de haber muerto Jesús en la cruz. Evidentemente esto recoge también el puñal que siempre encontramos en la imagen de nuestra Madre, porque recoge lo que el Evangelio de San Lucas describía: aquel hombre, aquel profeta Simeón, a ti una espada te atravesará el alma. Es decir, ya profetizando aquel dolor profundo que solamente con la fuerza de lo alto esta madre podía afrontar. Y como decía muy bien Luis, cuántas madres hoy quisiéramos invitar a que se dejen abrazar por esta madre. Cuántas madres experimentan también en su corazón un dolor profundo y también derraman lágrimas. Qué hermoso que puedan abrir su corazón a la mirada, al abrazo de María nuestra Madre, y puedan sentir así el alivio de aquella que también vivió el dolor,
pero que vivió la alegría de un Cristo resucitado. Sintamos en nuestras vidas esa intercesión de nuestra Madre. Como ya se hacía tarde, José de Arimatea, ¿no? Hombre rico, natural de Arimatea, por eso se le conoce como José de Arimatea, llegó al Calvario después de haber conseguido de Pilato autorización para recoger el cuerpo de Jesús. También acudió allí Nicodemo, trayendo una mezcla de mirra y aromas para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor. Ambos desclavaron con cariño el cuerpo del Señor y lo pusieron en brazos de su madre, anegada en lágrimas. Con dolores me has hecho, María, tu hijo, madre de dolores, más atormentada que todos los mártires. ¿Reconoces el cuerpo de tu hijo después de haberlo desfigurado así mis pecados? Más grande que el mar es tu dolor es tan grande como mis pecados, pero ya que ha muerto tu hijo, mejora mis manos pecadoras. No pierdas a este otro hijo que te queda, que no me pierda yo, Madre Santísima. Y ahora que asomábamos también allí nuestra mirada a este cielo que pues ahí sí que totalmente oscuro, cómo prevalece la luna, ¿no? La luna que da el pie a la Pascua del Señor. Recuerden que después del 22 de marzo, que empieza la primavera, hay una luna llena. Y esa luna llena indica que el domingo posterior es el domingo de resurrección. Y entonces, no sé, el plenilunio, no sé si fue ayer, no tengo presente, en estos días, o el miércoles, y nos indica que el domingo posterior pues nos toca la resurrección del Señor, la Pascua del Señor. Y ahí se hace la contabilidad de la Cuaresma y también por eso es movible la Semana Santa. Y el domingo de resurrección tendría que corresponder entre el 22 de marzo y me parece el 22 o el 22 de abril o 25 de abril, no tengo ahora el dato exacto. Pero son de las cosas que están exactas y que rigen el tiempo y que también nos traen los cambios climáticos, porque la luna llena, como conocen y decían los abuelitos y las abuelitas, siempre trae más de algo, o trae frío o trae agua. Quienes quieran saber, por ejemplo, el miércoles de ceniza del año 2010 va a ser 17 de febrero. O sea, esto está calculado no solo para el otro año, sino para años subsiguientes. Pero en base a la luna. En base a la luna, sí. O sea que esta luna llena que hoy tenemos alumbrando el cielo, pues nos permite saber inequívocamente que estamos en Semana Santa. Como este incienso que nos deja el aroma, y qué oportuno porque deja estas calles pues bañadas de pureza, y ojalá se conserve la santidad del Cristo que ha muerto por nosotros, de su madre que le acompaña en cada uno de nosotros, en nuestras actitudes, que se queden en las calles, pero no pensemos que ha de quedarse solo en las calles, sino que debemos recogerlo personalmente cada uno de nosotros. Efectivamente, como ya lo señalábamos, es un paso, es el paso del Señor, la Pascua del Señor, la Pesaj, ese paso que no debe ser simplemente se fue, pasó, bueno, sigamos, sino un paso que signifique un hasta aquí, renovar muchas cosas, sobre todo actitudes, y es precisamente ese paso de Cristo que, como ya muy bien señalaban ustedes, se regía por la luna. El calendario judío era lunar, mientras que el nuestro es solar, y por eso en nuestro calendario no podemos tener una fecha fija, siempre andamos tras esta luna que va determinando entonces el periodo, el momento exacto, y como ya decía Byron, esa contabilidad de Cuaresma
y luego poder iniciar ese periodo grandioso, también esa cincuentena pascual. Sí, ahora recuerdo, hablamos del concilio de Nicea, ¿no? Del año 325, donde la iglesia fijó la fecha para la celebración de la Pascua de Resurrección. Y sí, tendríamos que estar hablando entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Y usted decía algo muy interesante, ¿verdad? Vamos a iniciar la cincuentena pascual. Y también habrá que tomar en cuenta otras fechas importantes, Padre, como la Ascensión del Señor, la Santísima Trinidad también, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Pero es importante lo de la luna, ¿no? Efectivamente, es una continuidad. Nosotros tenemos la dicha en Guatemala de realce a este momento, pero hay una continuidad y hay una lógica en el año litúrgico y sobre todo en esto que constituye la Pascua. No solo es el momento de la vigilia, que es la madre de las vigilias, como dirá San Agustín, sino que se alarga y se extiende en una vivencia que debemos de tener. Por ello, la invitación a que el paso del Señor se haga vivencia, se haga concreto, no solo en esta cincuentena que ahora se abre, sino obviamente en todo nuestro caminar, en todo nuestro peregrinar, que esa es nuestra vida. Y precisamente después de que hemos recorrido los 40 días de la Cuaresma y vamos a vivir la Pascua del Señor ya con una nueva actitud de católicos, de cristianos, pues podemos empezar a ser mejores. Aquí tenemos algunos puntos de referencia según el horario original, pero tome usted en cuenta que va por lo menos con una hora de atraso, pero ya tenemos horarios actualizados para las 23:30, entonces se espera que esté pues concluyendo su circunvalación al parque y a la Plaza de la Constitución sobre la 8ª calle 6ª Avenida. A las 12:30 estaría ya, según este horario actualizado, en la 11 calle y 5ª Avenida. Sí, a las 2 de la mañana en el Parque Concordia, y a las 3 estará entrando al templo, tal como nos lo decía el señor Luis Hernández, quien está al frente de esta organización. El próximo domingo tendremos transmisión especial siempre de este templo del Calvario. Saldrá la procesión de resurrección. Quiero recordarles que también hay procesión